Vamos a disponer nuestro corazón, toda nuestra mente y todo nuestro ser para alabar al Señor. Y Señor, hoy te damos gracias porque es un día más en el que tenemos el privilegio de estar en tu presencia, de poder adorarte, Señor, de poder cantarte y de poder exaltarte. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo quiero que el mundo sepa, yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús, y yo soy tuyo, soy tuyo. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Y yo en ti y tú en mí. Jesús, este es el pacto. Yo en ti y tú en mí. Jesús, este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor
Padre, en esta noche, Señor, nuestro deseo, Señor, es como dice la canción que acabamos de escuchar, Dios, que tú traigas a nuestro corazón, Señor, podernos enamorar de ti, poder entrar en esa comunión y seguramente la palabra que vamos a recibir nos habla de eso, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte, exaltar tu nombre y darte a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, muy buenas noches, Dios los bendiga, es una alegría poder estar con ustedes y ya empezar hoy sí como en forma. Ya se acaban las introducciones, nuestro estudio de la carta a los romanos. Recuerden lo que hablamos ayer y era que el domingo dimos una abrebocas, colocamos un panorama completo de toda la carta a los romanos y que hoy vamos a empezar a desarrollar ese tema, vamos a empezar a mirar esto y quiero iniciar este viaje fascinante para mí, como hablábamos ayer, descubriendo esos tesoros escondidos que hay en la palabra, entendiendo que para muchos, no estoy diciendo que sea así, pero para muchos teólogos la carta a los romanos es como la constitución del reino, es como que lo que marca los parámetros de lo que es nuestra doctrina, nuestra creencia, lo que nos va a permitir crecer como hijos en Dios. Y a partir de eso, entonces yo quiero pedirle que usted pueda como enamorarse de esta carta, pero también entender que al estudiarla, al analizarla, al tenerla, usted va a poder adelante hacer estudios sobre otras cartas y entenderlo. Así que espero que hoy, no sé, se me olvidó decirlo ayer, pero espero que hoy y espero que de aquí en adelante usted ande con libreta en mano, con el lápiz, con su Biblia y que podamos empezar a profundizar en eso que Dios quiere. Y es mi anhelo, es el deseo que tengo en mi corazón, que sea el Espíritu Santo ministrando sus corazones y ustedes puedan llegar a ese conocimiento de lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Y hoy iniciamos nuestro estudio y el título de esta prédica de esta noche es Buenas Nuevas. Nuestro título es Buenas Nuevas. Y quiero iniciar por el principio. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo número 7. Carta a los Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 7 dice la palabra. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Resulta que estos primeros 7 versículos de la carta a los Romanos son como la introducción, pero esta introducción nos revela no solamente la introducción, sino nos revela el autor y el propósito de la carta y nos permite entender el por qué fue escrita, qué tiene connotación y por qué vamos a hacerlo. Y tal vez el fondo que tengo en esta noche con estos periódicos y ese título que dice Buenas Noticias tiene que ver con lo que da esta introducción y lo que nos abre como el panorama de lo que Pablo nos va a empezar a hablar acerca de lo que es la carta a los Romanos. Como les digo, el día domingo hicimos un panorama parte por parte de lo que era, pero ahora queremos sumergirnos en cada punto. Como les decía ayer, alguien me dijo, pero me faltó. Yo le dije, eso que le faltó es que quedó picadito para ir avanzando, y es lo que yo quiero, lo que deseo en este tiempo, y es que podamos deleitarnos en la palabra, que realmente entremos en ese deleite. Quiero decirle que para mí ha sido primero un gran reto, porque obviamente requiere más esfuerzo, más estudio, más meterme en la palabra, pero también es un desafío porque claro, cuando yo les voy a dar el mensaje, pues obviamente he recibido todo lo que Dios tiene para mí y es de una gran bendición, ¿de acuerdo? Ahora, en esta introducción empieza el primer versículo hablando acerca de Pablo y lo presenta en 3 roles específicos. Lo presenta diciendo que Pablo es siervo, dice siervo de Jesucristo, lo presenta como apóstol e implícitamente, no lo dice abiertamente, pero sí uno lo entiende por lo que está diciendo, que implícitamente es el mensajero del evangelio.
¿de acuerdo? Y entonces yo preparando esta palabra, lo primero que me pregunté fue, bueno, ¿y por qué él? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué no pudo ser otra persona? Usted sabe que Dios nos llamó con un determinado ministerio. Efesios dice por ahí en la palabra que Él nos apartó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y seguramente, como siempre le he dicho a la iglesia, todos nosotros tenemos un propósito en Dios, el cual Él quiere que nosotros cumplamos. Y el propósito de Pablo seguramente se ve aquí inmerso en lo que estamos haciendo, pero me llama la atención por qué Pablo, y quiero hablarles de unas características para que usted pueda entender lo que significa que Pablo esté escribiendo esta carta. Porque Pablo, a quien antes de su encuentro con el Señor Jesucristo, antes de Cristo en su vida, usted sabe que todos nosotros tenemos un antes y un después de Cristo, un momento donde vivíamos sin Él, donde no lo conocíamos, teníamos nuestros pensamientos, nuestras fe, nuestras filosofías, pero llega un momento donde Cristo viene y rompe nuestra vida y se marca un antes y un después de Cristo, así como en la historia. Y en el antes de Cristo de Pablo, él no era Pablo, él era Saulo de Tarso. Y bueno, ¿y quién era este Saulo de Tarso? Y qué bueno cuando yo puedo ir a la palabra y la palabra misma me da la referencia de quién es este personaje. Porque solamente les dije que por favor tuvieran libreta de notas, esfero y Biblia, porque vamos a mirar muchos textos bíblicos y les voy a hablar, nos vamos a pasear por la Biblia, pero nos vamos a deleitar en ella. Entonces en Filipenses capítulo 3, bueno, Filipenses 3 es algo espectacular, no está en la imagen, pero Filipenses 3 es algo espectacular porque para mí es una confrontación y un doblegarse totalmente. Se lo dejo ahí picadito para que usted lo lea más adelante. Pero en el versículo 4 y al versículo 6, como que Saulo de Tarso presenta su hoja de vida y él dice quién es. Y resulta que tenía todos los honores posibles para su época. O sea, Saulo de Tarso no era una persona del pueblo, no era una persona de escasos recursos, no era una persona no reconocida. Por el contrario, Pablo era una persona reconocida en su entorno social, pero escúcheme, a nivel judío, a nivel de la religión judía. Así que Pablo era un hombre de la ley. Y entonces en esos textos de Filipenses 3 del 4 al 6 dice cosas como esta: circuncidado al 8º día. Ahora, ¿por qué para Pablo era tan importante esto? ¿O por qué para Saulo de Tarso era tan importante esto? Porque cuando Abraham recibe la circuncisión como señal de pacto, Dios le dice a Abraham, bueno, circuncida a todos los varones que hay en su casa. Y bueno, fue doloroso, fue muy tenaz, pero dice, pero para que no cause esto, a partir de ahora todo varón que llegara al pueblo será circuncidado al 8º día. Y entonces todo lo que era ley para ellos se convertía como en una norma de Dios que debía cumplirse. Y Pablo dice, bueno, yo la cumplí, en mi casa se cumplió. Cuando yo nací, mis padres me circuncidaron al 8º día. Pero él también dice, soy del linaje de Israel. O sea, a mí no me van a marear. Yo sé quién soy. Yo soy judío, tengo una identidad clara, soy israelita de nacimiento, tengo las bases claras y soy un verdadero hebreo. Cuando él habla de un verdadero hebreo, habla del celo que él tiene por su nación, habla del celo que él tiene por su ley, y es más, en un sentido positivo, habla del celo que él tiene por Dios. Pero escúcheme, del celo que él tiene por Dios para alcanzarlo a través de las obras de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque después él dice, soy un fariseo. Y él se siente feliz, se siente honrado en ese momento, Saulo de Tarso, de serlo. Porque los fariseos eran la secta más rigurosa en cuanto a la ley. Ellos vestían diferente, ellos hablaban diferente, ellos conocían la ley, eran reverenciados por el pueblo, tenían una autoestima muy alta, ¿de acuerdo? Y resulta que ellos conocían la ley a tal forma que ellos eran los que tenían como ejemplares, como pilares. Y cuando él ve el cristianismo, entonces dice la siguiente parte: perseguidor de la iglesia. Y resulta que es perseguidor de la iglesia porque para los fariseos, y en ese momento para Saulo de Tarso, el evangelio era algo que iba totalmente en contra de sus costumbres, totalmente en contra de sus principios. Era como ¿qué pasa acá? ¿De acuerdo? Si hay algún católico escuchándome, espero que me permita este ejemplo, lo hago con todo el respeto.
Pero cuando nosotros, la mayoría, creo que la gran mayoría, si no es todos, bueno, los jóvenes, los más jóvenes, tal vez nacieron en un hogar cristiano, tal vez sus papás desde pequeños los llevaron a la iglesia cristiana, pero los que somos ya mayores seguramente no nacimos en una cuna cristiana. Seguramente nacimos en un hogar católico donde nos enseñaron a ir a la misa, donde nos enseñaron a la primera comunión, al bautismo, a la confirmación, bueno, todo lo que incluye el rito católico. Y obviamente cuando nos enfrentamos al cristianismo y nos enfrentamos a la palabra, pues eso es un choque muy fuerte, porque es como traicionar los principios, las cosas que nos enseñaron, los que nos dijeron nuestros padres que así era, y se va más al tono de la tradición, ¿de acuerdo? Y esto era lo que sentía Pablo. Por eso él estaba respirando amenazas contra los cristianos, y en el momento de su conversión él está tomando cartas para ir y arrestar cristianos. Él estaba buscando donde estuvieran cristianos predicando para arrestarlos y llevarlos a la cárcel. Por eso dice perseguidor de la iglesia. Dice en cuanto a la ley, irreprensible. Y por eso vuelve otra vez a darle énfasis a esa ley. Como fariseo, como circuncidado al 8º día, como irreprensible en frente a la ley, él está diciendo: yo he cumplido los mandamientos. Ahora, yo quiero que usted piense un poco en el carácter de Pablo. Este Saulo de Tarso es un fariseo, es un hombre de un carácter fuerte, seguramente es un carácter colérico, dicen los que conocen de caracteres. Pero todo esto también genera en él cierto orgullo, cierta arrogancia, cierta superioridad. Yo soy el más de todos, porque yo cumplo la ley, porque soy irreprensible, porque nadie me puede señalar, ¿de acuerdo? Y resulta que este hombre, que va en contra de los cristianos y que está totalmente convencido que él en su propia fe tiene todo, o en su propia fe no, perdón, la palabra no cabe ahí, en su propia ley, en sus propias obras, en sus propias actividades, tiene todo para justificarse delante de Dios, se encuentra en el camino con Jesús y cae al piso. Y bueno, eso es una historia que está en Hechos capítulo 9 y que nos habla de esto. Pero ahora este hombre en la carta a los Romanos, en el primer versículo, se presenta como siervo de Jesucristo. Y acá es la importancia de que usted empiece a entender. Ayer les hablaba que la exegética nos hablaba, por ejemplo, de lo gramático, de lo histórico y de lo doctrinal. Y resulta que presentarse como siervo en ese momento era presentarse como esclavo. Ahora, es inaudito que un hombre que hacía un tiempo se ha presentado como el más de los de la ley, como el fariseo más fariseo, como el más pulcro en todo esto que tenía que ver, ahora se presente como siervo. Si usted termina de leer Filipenses 3, que fue el que le dije anteriormente, usted se va a dar cuenta que al final Pablo dice: pero todo esto lo estimo como por basura. Y para mí es una connotación muy fuerte que alguien pueda decir: todo lo que ha alcanzado, todo lo que en algún momento para mí era orgullo, para mí era algo digno de sentirme mejor que los demás, ahora lo considero por basura por el conocimiento de Cristo. Pero eso es lo que él dice en Filipenses capítulo 3. Y acá en Romanos se presenta como el esclavo de Cristo. Y es más, no cualquier siervo, no cualquier esclavo, no un esclavo que es traído por derecho porque lo compraron por precio y lo obligaron a hacer algo, sino él se presenta como esclavo de una manera voluntaria. Y recuerde que es un hombre conocedor de la ley, y este hombre conocedor de la ley sabía en el pueblo judío o en la cultura judía cómo era la forma de manejar los esclavos. Y Moisés, en el Éxodo, cuando dio la ley, Moisés había dicho algo sobre la esclavitud. Éxodo capítulo 21 versículos 5 al 6, ese sí lo va a encontrar usted ahí. Dice que Moisés en la ley les había dicho: y si el siervo o el esclavo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con la lesna, y será su siervo para siempre. Ahora, cuando Pablo está diciendo: yo quiero ser siervo de Cristo, está haciendo realidad esto que decía en Éxodo: yo quiero ahora convertirme en un esclavo de Cristo. Una de las grandes revelaciones que nosotros deberíamos tener es entender el concepto de que nosotros no somos los que gobernamos o mandamos sobre Cristo, sino que cuando nos convertimos a Él
es Cristo el que gobierna sobre nosotros. Es Cristo el que da las órdenes y nosotros los que obedecemos. Y lo hacemos por amor, porque Pablo acá no está diciendo porque me obligaron, porque me amenazaron, porque fui llevado, secuestrado a hacer esto. No, él lo entiende como algo que viene de amor. Y entonces me lleva a mí pensar en el impacto que generó en él el encuentro con Jesús. O sea, como un encuentro con ese ser maravilloso llamado Cristo puede derrumbar todos sus argumentos, puede derrumbar todas las cosas en las que él había colocado su fe, para llevarlo a entender que solamente en Cristo y solamente en él podía alcanzar lo que tal vez el ser judío, el ser cumplidor de la ley, el perseguir la iglesia, el ser circuncidado al 8º día, no le podían entregar. Por eso en Filipenses dice, y lo estimo como estiércol, como basura. Digo estiércol porque es que en las tradiciones más antiguas no dice basura, eso lo dice en la Reina Valera, pero en las traducciones más antiguas lo habla como estiércol. Lo considero como estiércol por el amor de Cristo, ¿de acuerdo? Y este hombre ahora cambia su forma de pensar, se convierte en siervo porque hay algo que ha marcado no solamente su mente. Esto no se va al intelecto, lo hablaba anoche, sino que es algo más profundo, viene a su espíritu. En su espíritu hay una convicción de que este es el camino verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y tal vez Pablo entiende en este momento que las obras de la ley que él cumplía rigurosamente no lo acercaban al Padre, pero que ahora Cristo es el camino al Padre. Estando en esto, entonces él no solamente se da el título o el rol de siervo, sino que también toma el rol de apóstol. Ahora, ¿quiénes son los apóstoles? Hoy en día, en este momento histórico, peligrosamente cualquier persona se quiere llamar apóstol, porque simplemente manda a timbrar una tarjeta con el nombre apóstol y ya es apóstol. Pero resulta que el apostolado en estos días no es tanto así, es alguien que, bueno, es otras características. Pero viendo a Pablo, para ser apóstol en ese momento tenían que cumplir 3 condiciones. La primera, haber sido testigos visuales del ministerio de Cristo terrenal. Pablo no lo fue, Pablo no se cruzó con Cristo en su ministerio terrenal en ningún momento. En segundo lugar, haber presenciado la resurrección de Cristo y ser testigos de que Él realmente había resucitado. Pablo tampoco puede cumplir esa condición porque él no estuvo en ese momento. Y en tercer lugar, ser enviado a predicar el evangelio. Eso eran los apóstoles, Pedro, Juan, Lucas, todos los que conocemos. Más sin embargo, Pablo en otra de las cartas dice que a él se le presentó de últimas, y Pablo, escúcheme, el hombre orgulloso por la ley ahora dice las siguientes palabras: pero en último se me presentó a mí como a un abortivo. En ese término se coloca Pablo, y me envió a mí a predicar el evangelio. Y se conoce a Pablo como el precursor de la palabra a los gentiles. Ahora, cuando estemos desarrollando la carta de Romanos, vamos a entender que él habla tanto a gentiles como a judíos, pero se enfoca hacia los gentiles. ¿Y quién es un gentil, pastor? Bueno, gentil es toda persona que no nació en Israel. Así que si usted no nació en Israel, usted y yo somos gentiles. Y habla de esas personas del mundo no alcanzado, porque recuerde que en el Antiguo Testamento se ceñía solamente al pueblo de Israel. Pero ahora, cuando Cristo viene, entonces se cumple una palabra que no se la voy a decir ahora, se la digo más adelante porque tiene que ver en la prédica, pero se cumple una palabra que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Entonces ahora se convierte en ese apóstol, y resulta que no solamente se convierte en ese apóstol, sino que también ahora se convierte en un pregonero, en un difusor, en un anunciante del evangelio del reino de Dios. Ahora, la palabra evangelio, por eso los periódicos que están atrás mío, la palabra evangelio no es una palabra que se limite al contexto cristiano. Ahora, en este tiempo se limita a esto. Pero resulta que en la época de Pablo, en la época de los romanos, el evangelio era el sinónimo de buenas nuevas. Era como un pregonero que salía del rey y decía: tengo buenas nuevas. Y entonces él decía, en vez de decir tengo buenas nuevas, decía hay una palabra de evangelio. Y la palabra del evangelio era, por ejemplo, el rey ha tenido su primogénito, y todo el reino se enteraba de que el rey había tenido su primogénito. Ahora, Pablo toma esta palabra y él dice: yo también quiero ser pregonero, pero no del rey romano.
o no de un rey terrenal, sino yo quiero ser pregonero del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pablo se convierte en el anunciante del Evangelio, se convierte en el anunciante de las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Él perdona los pecados, Dios nos va a perdonar los pecados. Nos libera del poder del pecado, o sea, ya no solamente nos perdonó, sino que ahora quita el poder que el pecado tenía en nuestras vidas y nos da algo más, una esperanza de eternidad, una esperanza de lo que Dios tiene. Y entonces empieza Pablo a llevar a la gente a mostrarles cómo Cristo es algo mucho más grande que la ley, porque no solamente perdona, sino también quita el poder del pecado, pero además de eso nos da una esperanza de una eternidad en Él, de una eternidad en Dios, donde nos dice su vida no se limita a los 70, 80 o 90 años que usted viva en esta tierra, sino que su vida va mucho más allá, va a ver la gloria de Dios, va a ver la bendición de Dios, va a caminar en el poder y en la gracia y en la estatura de lo que Dios quiere. Eso es lo que están anunciando. Pero esas buenas nuevas no solo son una oferta gratuita y generosa de Dios, porque ya en sí es una oferta gratuita. En el Antiguo Testamento la gente, la palabra o la ley decía, hagan esto y vivirán, pero resulta que aunque Pablo se jacte de pensar que él era irreprensible en cuanto a la ley, Pablo más adelante, unos versículos, esto lo vimos el domingo, dice, no Señor, conforme a la ley no hay justo ni aun uno. No hay quien pueda cumplir la ley, porque tú eres completa perfección, porque tú eres un Dios 100% santo, 100% justo, 100% perfecto, y no hay un hombre en la tierra que pueda alcanzar esa estatura, que pueda alcanzar esto. Tal vez entre nosotros como hombres nos podemos comparar unos con otros y hallaremos unos menos dignos que otros, hallaremos unos más santos que otros, hallaremos unos más justos que otros y otros más injustos. Pero cuando todos nos comparamos frente a Cristo, ninguno de nosotros está a esta altura. Así que Pablo entiende que esto es una generosidad de Dios que se da gratuitamente, que no tienes que hacer nada, que no es un sacrificio, que no tienes que pagar una penitencia, que no tienes que hacer algo para alcanzarla, que simplemente se da por la fe en Cristo, simplemente se da porque tú depositas tu fe en aquel que en la cruz del Calvario se colocó como el sustituto, que lo voy a hablar en un momento. Pero resulta que esa ofrenda generosa que Dios hace gratuitamente, también a la vez se convierte en un mandato a la humanidad. ¿Cómo así en un mandato a la humanidad? Sí, aceptar la gracia, aunque es una oferta generosa, gratuita de Dios, también se convierte en un mandato. ¿Por qué? Romanos capítulo 10, versículo 16, que va a aparecer en su pantalla. Romanos 10, 16, dice la palabra, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y entonces dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Así que aunque el evangelio es una oferta generosa, gratuita que Dios nos hace, también se convierte en algo que debo obedecer por algo muy simple, porque no hay otro camino al Padre sino a través de Cristo. Porque no hay otro camino a la salvación sino a través de Cristo. Porque solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres y se llama Cristo. Así que si nosotros no aceptamos esas buenas nuevas de salvación, de que Cristo por su sacrificio en la cruz del Calvario nos perdona, quita el poder del pecado y nos da vida eterna, y lo aceptamos, no hay otra forma, no hay otro camino. Y por eso se convierte en algo que debemos obedecer, porque estamos en la voluntad de desobedecerlo, pero cuando acudimos a esa voluntad de desobedecerlo, implícitamente nos estamos condenando, porque no hay otra forma, no hay otro camino, no hay un plan B, no hay otra alternativa para que caminemos en esa bendición. Ahora, terminando esta introducción, donde Pablo es ese siervo, donde Pablo es ese apóstol y donde Pablo implícitamente es ese mensajero que anuncia las buenas nuevas, entonces quiero que usted mire conmigo. Estamos desarrollando apenas los 7 primeros versículos de la carta a los Romanos, y quiero que miremos 3 cosas que nos hablan acerca de esas buenas nuevas. Y mi primer punto es: las buenas nuevas no son nuevas. Las buenas nuevas no son nuevas. Y usted dirá, espere, pastor, me perdí. No se pierda. Las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias que Pablo trae,
no son nuevas. Pastor, no entiendo. Ya se lo voy a explicar. La persecución que los judíos hacen en contra de Pablo. Ahora, cuando Pablo, voy a decir algo. Gracias a Dios por mi mamá, porque ella conoció al Señor en sus últimos años y caminó en Cristo. Pero el día que yo me hice cristiano, 17 años tenía, en mi casa se armó una guerra completa. Porque mi mamá se sintió ofendida, se sintió traicionada, se sintió de todo. ¿Cómo va a traicionar? No sé qué, Bueno, y eso hubo un montón de circunstancias que no quiero hablar de ellas en este momento. Pero imagínense, yo apenas era un muchacho de 17 años y solamente fue un conflicto entre ella y yo. Pablo representaba, Saulo de Tarso, representaba la corriente más férrea de la ley, los fariseos. Y entre los fariseos, Pablo. O sea, el más fariseo, Pablo. O sea, era como el mayor referente, era como el demostrar. Pablo era el demostrar. Y resulta que ahora el demostrar, según ellos, según los judíos que están aferrados a la ley, se les voltea y empieza a predicar este evangelio. Y entonces ellos empiezan a perseguirlo. Por eso usted en el libro de Hechos ve que lo apedrean, que lo encarcelan, que lo calumnian. Bueno, y con todos los cristianos pasa lo mismo. Es porque sienten que esto es algo que está surgiendo, que es una secta y que va en contra de la tradición, en contra de la historia y en contra de lo que ellos están viviendo. Por eso empiezan a perseguir a Pablo y empiezan a declarar que es un traicionero, porque ellos piensan, escúcheme, ellos piensan que lo que Pablo predica ahora es totalmente contrario, totalmente opuesto a lo que todo el Antiguo Testamento había hablado. Entonces, ¿cómo usted viene a romper nuestras tradiciones? ¿Cómo usted viene a romper nuestras creencias? ¿Cómo usted viene a romper lo que nosotros creemos? Es lo que está pasando con Pablo en ese momento. Pero resulta que lo que ellos no entienden es que por la ceguera espiritual, ellos desconocen que el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, implícitamente cada libro habla de Cristo, habla de un redentor, habla del plan de salvación. Que la ley solamente, y eso lo vamos a mirar más adelante, es la forma en la que Dios le muestra al hombre su incapacidad de ser bueno. La ley es algo que lo pone en evidencia de su pecado, de su maldad, de su ingratitud. Y ahora entonces les dice cómo en la ley, como en todos los libros del Antiguo Testamento, está mostrando a Cristo. Y cuando yo voy a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, Pedro dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tremendo. Pedro, otro de los apóstoles, lo que está diciendo es que cuando yo, por la revelación del Espíritu Santo, escudriño el Antiguo Testamento, voy al Génesis, voy al Deuteronomio, voy a Isaías, voy a Jeremías, voy a Daniel, en cada uno de ellos, Ruth, Esther, en cada uno de ellos voy a encontrar a Cristo. Voy a encontrar un mensaje de salvación. Esas buenas nuevas que está hablando ahora Pablo, esas buenas nuevas que está anunciando en Romanos, que está introduciendo en esta carta, él está diciendo: no, Señor, esto no fue que yo lo empecé a decir. Esto viene de antes. Todo el Antiguo Testamento habla de lo que estamos hablando. Y desde Génesis fue enviado el mensaje profético que abarca todo el Antiguo Testamento. Y usted dirá: ¿desde Génesis, pastor? Sí, desde Génesis. Cuando usted mira Génesis capítulo 1, habla acerca de la creación del mundo y de cómo Dios, como creador de todo, por su palabra poderosa, creó todo cuanto existe y de últimas creó al hombre y lo colocó como el administrador de toda la creación.
Capítulo 2 nos habla acerca de las instrucciones que Dios le dio al hombre, y después de haberle dado instrucciones trajo a la mujer para que él fuera el que dirigiera a la mujer por el camino que debía conducirse. Pero en el capítulo 3 nos habla acerca de la caída del hombre, y no voy a detenerme en la caída del hombre, pero resulta que en Génesis 3 versículo 15 hay una maldición que Dios Padre manda sobre la serpiente, y es la siguiente. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Ahora, esto que está sucediendo en el Génesis es una palabra de maldición. Y déjeme expresarlo así: está maldiciendo físicamente a la serpiente que ha engañado a la mujer. Pero después esa maldición ya no es a la serpiente física que está ahí, sino está hablando a la serpiente espiritual, al diablo, a Satanás, que ha venido a engañar a la mujer para que salgan de la gracia de Dios, salgan de la comunión con Dios. Y entonces le dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y está hablando de las generaciones, e implícitamente está hablando de un mensaje de gracia, porque dice: usted tendrá la capacidad de herirlo en el carcañal, Satanás, y es a Cristo, que es lo que vamos a ver en la crucifixión de Cristo. Pero dice: pero esta te aplastará la cabeza. Y el aplastar la cabeza es todo lo que ha venido sucediendo desde el momento en que Cristo nos redimió. Ahora, ya la obra de Cristo fue hecha, ya fue consumado, ya fue perfecto. Pero estamos aguardando la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿y por qué no ahora? ¿Por qué no ha pasado? Bueno, porque Cristo estaba esperando que tú conocieras esa gracia. Porque Cristo estaba esperando que tú conocieras ese amor. Porque Cristo fue paciente para que tú llegaras a conocer el amor de Él. Pero la hora ya fue hecha. Y entonces esto en Génesis, que se convierte en una palabra de maldición, a la vez se convierte en un anuncio de las buenas nuevas de salvación, donde Cristo dice: lo que el hombre no podrá restituir por sí mismo, yo lo restituiré cuando venga la simiente de la mujer, y cuando venga y pueda obrar esa obra perfecta. Ahora, cuando usted va a Génesis capítulo 3 Génesis 12 capítulo 3, donde empieza el pueblo de Israel, recuerda que hablamos de que los judíos van en contra de Pablo. Bueno, los judíos también olvidan que en Génesis capítulo 12 versículo 3, eso sí no está ahí, pero le dice a Dios a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Ahora, ¿cómo entendemos eso? No está hablando de todas en cuanto a número, en cuanto a la cantidad total de las personas, sino está diciendo que aunque Él va a empezar en Abraham un pueblo llamado Israel, cuando venga Cristo y entre en escena, Cristo viene de la descendencia de Abraham. Por eso Mateo, cuando habla de las genealogías, hace énfasis, y por eso lo voy a mencionar en un momento, hace énfasis en que el Mesías es de la descendencia de David, el rey David, y es descendencia de Abraham. Abraham y David son columnas para Israel, pero dice: el Mesías viene de allí. Y la promesa que Dios le hace a Abraham de que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra, se hace posible en Cristo, en donde hoy toda persona que acepte a Cristo en su corazón, no importa el continente donde viva, no importa el país, no importa que sea de un país desarrollado o subdesarrollado, no importa que sea de una gran ciudad o de una provincia, todo aquel que confiese el nombre de Cristo será salvo, porque Abraham le había dicho: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que el evangelio de salvación viene desde el Antiguo Testamento. El evangelio de la gracia viene desde el Antiguo Testamento y está implícito en cada uno de los libros de la Biblia. Pero mi segundo punto es: las buenas nuevas se hicieron carne. ¿Y a qué me refiero con que las buenas nuevas se hicieron carne? Génesis 3:15, la simiente. Y esa simiente es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo siempre ha existido. O sea, Cristo es Dios mismo. Cristo no tiene ni principio ni tiene final. Es un misterio que no podemos entender, que no podemos comprender en nuestra mente racional, que seguramente en el momento que estemos en la presencia de Dios lo comprenderemos. Pero Cristo siempre ha existido. Y ese Cristo que siempre ha existido es pues el mismo Dios en la persona del Hijo. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, eterno, justo, Dios de amor. Todo lo que conocemos de Dios está en el Hijo, porque Él es el Dios mismo. Pero ese Hijo espiritual se hace carne en el vientre de María. Y cuando dice que se hace carne, es que no solamente obtiene un cuerpo físico humano,
sino que Él, como nosotros, obtiene un alma humana y un espíritu humano. Y cumple, yo le mencioné hace un momento, una profecía que se le había dado a David, se lo voy a mencionar más adelante. Pero cuando David está muriendo, Dios le promete a David, le dice: alguien se sentará en tu trono y reinará por siempre. Cuando Jesús aparece en escena, los judíos de su época estaban esperando el Mesías, pero estaban esperando un Mesías que levantara un reino terrenal. Ellos no entendían la connotación espiritual. Por eso en Marcos capítulo 8, cuando Pedro dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque te lo reveló Dios. E inmediatamente Cristo dice que Él va a morir, que va a padecer y que va a sufrir mucho. Pedro se le acerca y le dice: no, espere, ¿cómo está diciendo usted que va a morir? Eso no le puede pasar porque estamos esperando al Rey. Y Jesús le dice: usted no entiende, o sea, apártese de mí, Satanás, porque usted está colocando estropiezo, no está entendiendo lo que yo estoy hablando. Y el reino que le estaba prometiendo Dios a David, era un reino que era el reino celestial, pero venía de esa línea directa: Abraham, David, Jesucristo, pero que ahora está hablando de algo más allá. Y es como ver cómo cada una de las palabras del Antiguo Testamento se hace realidad, se va cumpliendo en Jesucristo. Ahora, en su condición de hombre, es cuando Él puede ser sustituto. O sea, Cristo no puede ser el sustituto nuestro si no es como uno de nosotros. Así que es necesario que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se haga hombre en la persona de Jesús. Nazca de una virgen, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, en una mujer virgen, en una mujer pura, en una mujer santa. Y así Él se convierte en el sustituto. ¿Qué es el sustituto? Que eso que nos aparta. Recuerda que cuando hablábamos de Pablo, que Pablo se jactaba de la ley, pero que dijimos que ninguno de nosotros puede ser justo por la ley. Eso de lo que se jactaban, resulta que ninguno puede presentarse delante de Dios y decir: yo merezco estar con Dios, yo merezco la salvación. No merecemos nada de Dios. O si merecemos algo de Dios, lo que mereceríamos sería el castigo. Y ese que merecemos, ese castigo que merecemos, fue donde Cristo se colocó como sustituto nuestro. Y cuando Él fue a la cruz, ese lugar que ocupa Cristo en la cruz del Calvario, es el lugar que tú y yo deberíamos ocupar. Deberían haber en el mundo millones y millones y millones de cruces, y en esos millones y millones de cruces deberían estar millones y millones y millones de personas que han muerto, y deberían haber otro montón de millones y millones de cruces aún vacías, a las que nosotros deberíamos ir a ocuparlas por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Pero Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, se hizo hombre para ser nuestro sustituto, para ir en nuestro lugar, para recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir, y para que en Él nosotros tuviéramos esa esperanza de vida eterna. Así que como se hace sustituto, a la vez se convierte en un sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? La función del sumo sacerdote era entrar una vez al año al lugar santísimo, derramar la sangre de un cordero inmolado y presentarle la sangre al Dios eterno para expiación de los pecados. ¿Cuál era el problema? Que ese sacrificio era imperfecto y tocaba repetirlo año a año, año a año. Y el sumo sacerdote tenía que hacerlo una y otra vez. Pero acá Jesús no solamente es el cordero, porque ahora no es un cordero, ahora es Él. Su sangre derramada en la cruz es la que se presenta delante del Padre. Pero ahora es un sumo sacerdote que nos puede representar delante de Dios y que puede hablar por nosotros. Por eso el abogado intercede por nosotros. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16 dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que me está hablando de que ese sumo sacerdote, que es Cristo ahora, es un sumo sacerdote conforme al orden, no de Aarón, que es una tribu que venía en pecado, sino conforme al orden de Melquisedec. No me voy a ir más fondo, sí que cuando uno se pone a estudiar esto empieza a hilar y salen muchas cosas, pero es el sumo sacerdote que es conforme al linaje de Dios,
conforme a la descendencia de Dios. Dios mismo se coloca en el lugar del hombre para ir a la presencia de Dios. Pero además, por su resurrección, marca la diferencia con todos nosotros. Y ahora, ese hombre, ese Dios hombre, se convierte en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por la resurrección. Porque en la resurrección Él muestra que es diferente al resto. Él muestra que podía hacer el sacrificio. Escúcheme, si nosotros pudiéramos ir a la cruz para expiar nuestros pecados y alcanzar la salvación, a duras penas, o sea, no podemos. La consigna es que no podemos. Pero si pudiéramos, solamente podríamos pagar por nuestros pecados, pero no por los pecados de nadie más. Pero Cristo, siendo perfecto, siendo intachable, siendo Dios, pagó por el pecado de todos nosotros. Y ahora esto de que hablaba Samuel, del libro de Samuel, acerca del linaje que vendría, de aquel que heredaría el trono de David, se cumple en Cristo. Y en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra: yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Ahora, quiero explicarle este versículo, porque es un anuncio más de la gracia que está implícito en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, en Samuel. Y acá está hablando acerca de cómo en el trono de David se iba a sentar uno que iba a estar allí. Pero dice el Padre: yo le seré por padre y él me será por hijo. Está hablando de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Y dice: y si él hiciera mal. Y usted se preguntará ahí: pero espere un momento, ¿Cristo no hizo mal? Sí, claro, Cristo no hizo mal, pero está hablando de las descendencias. Y si usted mira, la descendencia de David fue una descendencia que pecó, fue una descendencia que falló. Y esa descendencia que falló llega hasta Jesucristo. Y en Cristo, el hombre perfecto, no solamente la descendencia de David, sino toda la humanidad, merece un castigo. Y quien recibe el castigo por nosotros es Cristo, para que ahora nosotros podamos estar en bendición. Así que al castigarle con vara, con azotes como hijo de hombre, Él está recibiendo lo que nosotros merecemos. Y eso es lo que dice en ese texto. Por último, dice: las buenas nuevas nos anuncian la gracia. Y entonces es entender que esas buenas nuevas nos anuncian las gracias. Porque entender lo que Dios hizo y entender el pago que Dios fue a pagar por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sabe qué nos hace a nosotros? Más culpables. O sea, conocer el amor de Dios nos hace más culpables. ¿Por qué es importante entender la palabra? Porque hoy en día vivimos un evangelio muy liviano, donde nos sentimos con el derecho de alzar la voz y exigirle y pedirle a Dios y reclamarle, cuando no alcanzamos a entender que nuestra culpabilidad nos tenía condenados, que nuestra culpabilidad nos tenía apartados de Dios, que no teníamos ninguna oportunidad de poder alcanzar la vida eterna. Pero Cristo nos vio con amor. Pero Cristo nos vio con un corazón genuino y se acercó a nosotros y nos dijo: ustedes que son culpables, yo los quiero levantar, yo los quiero redimir. Y cuando yo comprendo eso desde la revelación, valoro el sacrificio de Cristo. Y al valorar el sacrificio de Cristo, me siento indigno de recibirlo. Siento que no soy merecedor de recibirlo. Hemos cambiado este evangelio porque Dios te prospera, Dios te bendice, Dios te da carro, Dios te da casa, y creemos que el evangelio se reduce a que Dios cumpla nuestras necesidades o caprichos temporales, y no entendemos que es algo más grande, que nuestro destino era un destino de condenación, una eternidad sin Dios, una eternidad en dolor, en angustia, en tristeza, separados de Dios. Pero que Cristo, por amor a nosotros mismos, pero por amor principalmente a su nombre, vino y nos rescató y colocó a su Hijo para que sufriera el dolor de nuestro castigo y nos reconciliara con Dios. Esto hace que el regalo de Dios sea totalmente separado de mi esfuerzo. O sea, no son mis capacidades, no soy yo el que lo logro, no soy yo en mi prepotencia, no soy yo en mis capacidades, no soy yo en mis buenas obras, no soy yo en mis buenas intenciones, no soy yo en las cosas que creo que me deben hacer merecer algo, sino que ese esfuerzo no sirve de nada, porque todo el regalo lo recibo por parte de Dios. Efesios 2:8 dice la palabra:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que la verdadera fe, y escúcheme esto porque es bien importante, y eso nos lo dicen estos primeros 7 versículos de Romanos. La verdadera fe no se enfoca en alcanzar lo que yo quiero, sino se enfoca en obedecer lo que Dios manda. Si tú tienes fe conforme a lo que la palabra dice, tu fe no te llevará a exigirle a Dios, sino tu fe te llevará a obedecer a Dios, a aceptar su designio, a caminar conforme a su voluntad, a aprender a obedecer lo que Dios te dice, porque algo que nos cuesta es la obediencia. Así que somos llamados por fe a obedecer la palabra, pero a predicarla. Así como Pablo, nosotros también somos anunciantes. Así como Pablo, también nosotros llevamos la fe, la palabra de Dios. Entonces yo, para terminar, solamente quiero decirles que Pablo nos habla de 3 privilegios de los que gozamos. Y yo quisiera que con esto fuera con lo que usted se quedara en esta noche. Y estos 3 privilegios son los que Dios nos regala. Primero, Dios nos colocó de su amor como un sello en nuestra vida. Tú estás sellado con el amor de Cristo. Él te selló. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y cuando tú empiezas a caminar en Cristo, cuando tú empiezas a pensar diferente, cuando tú empiezas a vivir diferente y la gente no te entiende, es porque la gente no ve el sello que hay en tu vida, el sello de amor que Cristo colocó. Pero yo quiero decirte que hoy te debes sentir amado, que hoy te debes sentir especial, porque un Dios eterno, cuando te vio en tus delitos y pecados, tuvo a bien escogerte, tuvo a bien atraerte para llevarte a la bendición. Nos separó del pecado para consagrarnos a Él. Ese no es. El segundo, nos atrajo a Él mismo para salvación. Nos atrajo es como que nos enamoró. Nos atrajo es como que tendió lazos, cuerdas de amor. Eso lo dice en Jeremías. Como que Dios no te dijo, venga para acá y se sienta y usted haga. No, Él nos enamoró. Y dice la palabra en 2 de Timoteo 1:9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Acá hay algo bien especial, y es entender que tú deberías y yo debería sentir un privilegio en el ser cristianos, porque no se trata de que yo le di la oportunidad a Dios. Se trata que Él conquistó mi corazón. Se trata que Él me enamoró. Yo quiero que por un momento pienses cómo sería tu vida hoy si no tuvieras a Cristo. ¿Dónde estarías hoy si no tuvieras a Cristo? Y si tal vez tú me estás escuchando por primera vez o estás empezando a escuchar estos mensajes, yo quiero decirte que Cristo quiere enrutarte de una manera diferente, que quiere llevarte a un camino de bendición donde realmente valga la pena la vida que tienes, y que puedas disfrutar de la plenitud de la vida, de lo que Dios te da, de lo que Dios te ha entregado, pero de la mano de Él, haciendo que esto realmente valga la pena. Así que nos atrajo a Él. Pero en tercer lugar, nos separó del pecado para consagrarnos a Él y ser como Él, santos. Así que Dios te aparta del pecado. Dios me apartó del pecado. Sí, a veces se nos suelta la cadena. Sí, a veces cometemos errores, pero ahora caminamos en Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruye a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y Dios te llama, y Dios me llama a santidad. Dios me llama a entender que lo que no pude hacer yo por mis obras, que lo que no pude hacer yo por mis logros humanos, hablando espiritualmente, hablando de mi condición delante de Dios, lo pudo hacer porque Él me enamoró. Si tú no aceptas este mensaje, simplemente es porque Dios no ha tocado tu corazón. Pero si tú lo aceptas, no es porque tú seas más bueno que el que no lo acepta, sino es porque la gracia y el amor de Dios llegó a tu vida. Y ese amor y esa gracia te cambian,
te transforman, te levantan, te fortalecen. Por todo esto, estamos buscando edificar la casa de Dios, edificarla con oro, edificarla con plata, edificarla con piedras preciosas, y que sea una casa que resista aún las tormentas, aún los borrascas, aún los temblores, las cosas más fuertes que hayan, que pueda resistir, porque estamos en Él. Así que los bendigo y espero que usted disfrute estos primeros 7 versículos de Romanos y que esté preparado para seguir en esto que Dios nos tiene. Quiero que oremos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y te doy gracias por cada persona que en esta noche está recibiendo, y yo te pido que sea la revelación de tu Santo Espíritu trayendo, Señor, el convencimiento de esta palabra, para entender cómo tú marcas la diferencia en nosotros y cómo colocas las bases, Señor, de lo que es nuestra fe, Señor, y de lo que nosotros creemos. Porque a esto se resume el Evangelio, al entender que estábamos perdidos sin Cristo, pero que cuando estábamos perdidos, Señor, tú nos amaste y nos acercaste. Y es permitido, Señor, que nuestra vida sea cambiada de una vana manera de vivir a una vida con sentido en el amor y en la gracia que viene de ti. Hoy te doy gracias por todas las personas que han escuchado esta palabra y por las personas que lo escucharán posteriormente, pidiendo, Señor, que seas tú ministrando a cada vida, a cada corazón, a cada persona, y que sea el amor y la gracia tuya levantando y fortaleciendo a cada persona. Hoy, Padre, entendemos que tú nos has traído a ti, que tú nos has seducido, y qué bueno dejarnos enamorar, Señor. Qué bueno dejarnos llevar por tu amor, por tu misericordia, y cambiar nuestra vida y apartarnos del pecado y empezar a caminar en santidad. Entendemos que no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero donde somos incapaces, Dios, es donde viene tu Espíritu Santo y nos hace capaz. Y si tú estás viendo por primera vez o son tus primeras veces viendo estas charlas, yo quiero decirte que la única forma de que tú puedas tener salvación es a través de Cristo, pero que la forma de tener a Cristo es sencilla. Solamente dile: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que me he apartado de ti, reconozco que he vivido independientemente de ti, que en mi independencia te he fallado y he cometido errores. Pero hoy, con un corazón arrepentido y entendiendo mi pecado, te pido perdón y me acerco a ti, Señor, para que el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario sea efectivo en mi vida, y que tu Espíritu Santo me ayude a caminar en esa nueva vida en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios, por esta bendición que tú nos das, y te pedimos que tu palabra sea ministrando en nuestros corazones cada día en el amor y en la gracia tuya. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que haya sido bendecido, bendecida en esta palabra. Solamente algo rápido, sus comentarios, por favor, deje sus comentarios, diga cómo se siente, si le gusta esta temática que estamos empezando, si queda la expectativa que más viene. Acuérdese que son solamente los primeros 7 versículos de un libro que tiene 16 capítulos, así que vamos a escudriñarlo, vamos a sacarle el jugo y va a ser algo bien especial, ¿de acuerdo? Quiero agradecer a la iglesia por ser generosa, por sus diezmos, por sus ofrendas, liderazgo hermoso, hermanos antiguos de la iglesia, no pierdan su bendición, recuerden la obediencia en el Señor y sean generosos con el Señor y Dios los prosperará. Gracias al dador alegre, gracias a las personas que bendicen, bendecimos a cada persona, sus negocios, sus empresas, que nunca falte la provisión y que Dios los siga prosperando y bendiciendo de una manera muy especial. Mañana, varones, todos los varones, 5 de la mañana, ya está listo el tema. Mañana empezamos un ciclo bien especial donde queremos levantar el sacerdocio de los varones de la iglesia. Así que mañana afuera, cobijas desde las 4:30, se levanta agua fría, se pega un duchazo, se afeita, se pone bien buen mozo, así voy a estar yo. Y a las 5 de la mañana nos vemos por Zoom. Ya han recibido el mensaje. Si algún hombre que me está viendo no ha recibido nada, bueno, escríbame y diga: bueno, ¿y qué pasó conmigo? No tengo mi mensaje, mi anuncio, y de una vez se lo mando para que mañana a las 5 de la mañana podamos estar todos conectados en nuestra reunión de hombres. Mañana 5 de la mañana. En la noche seguimos con nuestro ICAS en casa, y recuerde que viernes y sábado iniciamos con nuestros grupos de influencia con todas las de la ley, y va a ser un tiempo muy especial, ¿de acuerdo? Les quiero dejar tarea para mañana. Los que mañana se van a conectar, los que están ansiosos de seguir con este estudio, por favor,
para no dilatar mucho mañana en lectura, para que usted ya esté sintonizado en lo que vamos a leer, por favor lea, entienda Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32. Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32. Iglesia, los amamos, los queremos, los bendecimos y que tengan una feliz noche en la bendición del Señor. Buena noche para todos. Hasta mañana.